Hola, ¿qué tal? Yo soy Rex Hernández, bienvenidos al canal antes conocido como Baby Planet. Cuando estamos aprendiendo inglés, una de las cosas que más se nos dificultan es la pronunciación, específicamente leer las palabras y entender cómo se pronuncian. Nosotros, como hablantes de español, estamos acostumbrados a una relación directa. Uno puede ver esta palabra e inmediatamente saber que se pronuncia cereza o cereza si eres español. Pero en inglés no es tan sencillo. En inglés una palabra puede tener una enorme variación en cómo se escribe y un cierto modo de escritura puede tener distintas pronunciaciones. Por ejemplo, la W en inglés aparecen palabras como cool o food, pero cuando aparece en esta palabra se pronuncia blood, no blood. Entonces, es difícil predecir cuál va a ser la pronunciación de una nueva palabra. E incluso para los hablantes nativos del inglés esto es algo que cuesta trabajo. Y mucha gente se pregunta por qué pasa esto, por qué es tan difícil saber la pronunciación de una palabra solo al verla en inglés. Y aunque no les voy a dar una respuesta exacta de cómo podemos predecir la pronunciación de una palabra, vamos a entender por qué se llegó a este estado. Todo comienza en el siglo I cuando los romanos colonizan las Islas Británicas. Con el tiempo, a lo largo de los siguientes 300 años se les irían uniendo las tribus germánicas, los celtas, los anglos, los sajones, de ahí el término anglosajón. Y conforme estos pueblos convivían y tenían comercio, interactuaban, tenían que vivir en el mismo espacio, entonces su lengua se fue uniendo, se fue creando una especie de lengua fusión que tomaba ciertas características de cada una de ellas, principalmente las lenguas germánicas, con un cierto vocabulario del latín. Eso comenzaría a tomar forma para convertirse en lo que hoy conocemos como el inglés antiguo. Eventualmente la mayoría de la población romana se retiró de las Islas Británicas y los que quedaron fueron adoptando este nuevo lenguaje. Durante todo este tiempo el inglés no tenía un sistema de escritura. Sin embargo, esto comienza a cambiar en el siglo IV cuando llega San Agustín de Canterbury, un misionero que llega por órdenes del Papa Gregorio I para convertir a los ingleses al catolicismo. San Agustín de Canterbury y la gente que vino con él comienzan a tratar de escribir el inglés de una forma fonética. Esto no funciona perfectamente porque el inglés en ese punto tenía alrededor de 35 sonidos, la mayoría de los cuales siguen siendo, y el alfabeto latino en ese entonces tenía 23. Entonces no había una correlación directa, pero se crearon ciertas reglas, ciertos patrones que podían más o menos representar la pronunciación del inglés de forma fonética, representar las palabras tal como se dicen en una forma que se podía predecir en la escritura. Este sistema de escritura no era perfecto, pero estaba funcionando bastante bien hasta el siglo XI cuando llegan a invadir los normandos. Los normandos vienen de una región que hoy en día conocemos como Francia y hablaban su propio idioma, el cual hoy conocemos como francés. Y los normandos que llegan a invadir las Islas Británicas tienen poco interés realmente en la preservación de la lengua porque piensan apoderarse de todo. Entonces lo que hacen es que eliminan a toda la realeza y la nobleza inglesa que existía en ese momento y eliminan la mayor parte de los textos que ya estaban escritos. Y por unos 200 años la escritura del inglés desaparece prácticamente por completo. En las Islas Británicas, durante el periodo de la invasión normanda, se comienza a escribir únicamente en francés y en latín, que era la lengua que se utilizaba para los eventos religiosos. Finalmente, después de unos 200 años, los normandos comienzan a separarse de sus ancestros franceses y comienzan a adoptar una identidad inglesa, y con ello viene el querer aprender a escribir la lengua del pueblo. El problema está en que la influencia francesa y latina para este punto ya había cambiado cómo se pronunciaban algunas palabras, y debido a la destrucción que se causó durante el proceso de colonización, se perdió una gran parte de la literatura inglesa que existía hasta ese momento, resultando en que muy poca gente recordaba cómo escribir o cómo pronunciar lo que ya estaba escrito. Entonces se crea una nueva escritura, se reforma basándose en la original, pero haciendo ciertas modificaciones con las reglas del francés. Por ejemplo, la palabra coin se modifica para que se vea de esta forma, y si la pronuncié correctamente, en un momento sabrán por qué. Pero bueno, los normandos ahora son ingleses, ya tienen una estabilidad política, y hasta aquí la historia comienza a florecer. Comienza a haber mucha más literatura, se dan
grandes autores como Shakespeare, y muy poco después de Shakespeare, a finales del siglo XV, aparece la imprenta. La imprenta fue una enorme revolución en términos de educación, de lingüística, de literatura, pero en particular a lo que nos corresponde, la imprenta llega para alfabetizar al pueblo. Por primera vez todo el mundo tiene la posibilidad de aprender a leer y escribir de forma práctica. Y esto resulta en que la gente comienza a empezar a escribir sus propios textos con mucha más facilidad. Sin embargo, la imprenta llega a Inglaterra en manos de impresores holandeses, y los holandeses no tenían tan firme el conocimiento sobre cómo funcionaba el inglés en la época. Entonces, muchas palabras cambian de ortografía en esta forma para reflejar cómo lo pronunciaría uno de estos autores holandeses. Y como los textos impresos eran la forma en que la mayoría de la gente estaban teniendo su primer acceso a la literatura, esta ortografía holandesa se quedó en algunas de estas palabras y se convierte en parte de cómo funciona el inglés. Ahora, mientras esto está sucediendo, también está sucediendo otro evento importante en la evolución de la lengua inglesa, que es el gran desplazamiento vocálico. Las causas del desplazamiento vocálico fueron variadas, algunas las sabemos, otras no, pero con el tiempo ciertas palabras comienzan a cambiar su pronunciación. Palabras como be, she, he, quen comienzan a pronunciarse be, he, she, queen. La gente acepta estas pronunciaciones y poco a poco la pronunciación antigua va desapareciendo. Entonces las palabras que antes se encontraban escritas fonéticamente dejan de estarlo. No porque alguien haya hecho ese cambio voluntariamente, sino porque con el paso de los años la gente comienza a pronunciar de forma distinta. Este cambio se termina de estabilizar por ahí del año 1600 y es uno de los grandes cambios en la historia de la lingüística inglesa. Poco después de esto, a finales del siglo XVI, principios del XVII, comienza a darse un nuevo fenómeno. Muchos académicos comienzan a analizar la escritura del idioma inglés y se dan cuenta de que muchas palabras inglesas provienen de palabras latinas y francesas. Aquí es donde comienza a estudiarse por primera vez el origen de ciertos vocablos. Y deciden que una buena idea para resaltar la conexión entre el inglés y el Imperio Romano, que era considerado como el pináculo de la cultura en Europa, deciden que muchas palabras deben modificar su ortografía. Algunas palabras acaban afrancesándose o latinizándose. Por ejemplo, la palabra debt comienza a escribirse de esta nueva forma para reflejar que viene del latín debitum, que significa deuda. Y aquí es donde el inglés comienza a tomar la forma que conocemos el día de hoy. Mayormente se queda de esta forma hasta el año 1828, cuando Noah Webster, un estadounidense, publica el diccionario Merriam-Webster, con la intención de estandarizar el inglés americano y diferenciarlo del británico, principalmente removiendo la evidencia de los rastros franceses, precisamente, que acaban de reincorporarse al idioma. Por ejemplo, palabras como color, honor, armor cambian su ortografía, remueven esa U para eliminar su relación con el francés. Y así es como el inglés toma la forma que conocemos actualmente, con muchos vocablos que vienen del latín, del francés, del italiano, del alemán, de las lenguas germánicas, de incluso lenguas asiáticas. Y esto resulta en una ortografía que es muy difícil de predecir, incluso para los hablantes nativos. Afortunadamente todos estos cambios ya se detuvieron y no es algo de lo que tengamos que preocuparnos hoy en día. No, para nada. Otro día hablamos de eso, ¿vale?